En el sur de Italia se esconde una ciudad tallada en la roca. Una ciudad que cuenta historias desde los tiempos paleolíticos de la Edad de Piedra. Una ciudad que celebra 9000 años de existencia, pero que en ella se han encontrado huellas de otras civilizaciones desde hace más de 30.000 años. Esta ciudad no es solo la ciudad más vieja de toda Europa, sino uno de los lugares aún habitados más antiguos del planeta. Pero ¿qué más secretos puede esconder el lugar más antiguo de Europa? ¿Qué más historias podemos descubrir caminando sus calles empedradas? Acompáñenme en esta travesía, mientras exploramos juntos la ciudad de Matera en Italia. Justo detrás de este muro hay una ventana. Para los que visitan por primera vez, uno se asoma por ahí y puede tener un concepto general de lo que es la ciudad. Entonces usted camina por aquí, va entrando, tiene estos arcos y de repente, ahí con el sol que va saliendo, tiene acceso visual a toda la ciudad antigua, bueno, la gran parte, la foto. Y este es el recorrido que vamos a hacer mientras les cuento la historia de la ciudad más vieja de Europa, posiblemente una de las más antiguas del planeta. Y miren nada más, puros callejones y laberintos hechos en piedra. Sin duda alguna, uno de los lugares más interesantes que he tenido la oportunidad de visitar. Hay familias que hoy en día todavía viven en las casas de sus ancestros, herederos de los herederos de los herederos, generación tras generación. Esas generaciones que van inclusive miles de años atrás. Cuando uno se pregunta, ¿quién es la persona que vive en lugares como estos? Seguramente es de la misma cadena, del mismo árbol genealógico de gente que lleva aquí desde muchísimo antes de Cristo. Vamos a bajar por aquí y vamos a encontrar caminos para llegar a la cima de esa catedral. Esto es un laberinto de piedra. Mucha gente cree que esta ciudad tiene alrededor de 6.000 años. Otros expertos indican que alrededor de 9 a 10.000 años de antigüedad. Pero algunos garantizan que han encontrado rastros desde hace más de 30.000 años. Aquí ha vivido civilizaciones desde la era paleolítica. La era paleolítica abarca tantos años en la historia de la evolución humana que es muy difícil de saber a ciencia cierta hace cuántos años había gente en este lugar. Pero los hallazgos más antiguos datan de hace alrededor de 30.000 años. Seguramente ellos no fueron los que construyeron este tipo de iglesias, ni tampoco ese tipo de templos. Pero los humanos que aquí vivían en la era de la Edad de Piedra, entre mamuts y otro tipo de especies que ya no existen, sí dejaron algunos rastros de cómo vivían en ese entonces en lugares que les voy a mostrar más adelante. Esta ciudad es como si hubieran construido una ciudad sobre los restos de otra ciudad, sobre los restos de otra ciudad, y así sucesivamente, pero conservando cada uno de los momentos de la historia en algunas de sus esquinas. En este lugar vemos influencia de los árabes, influencia de los romanos, influencia de los griegos, influencia de la era medieval, influencia de la Edad de Piedra. Es como una máquina del tiempo demasiado alucinante. Yo me pregunto si dentro de los próximos 1000 años vendrá la gente a mirar edificios como estos y decir, wow, en la era de los años 2000, ¿cómo era la arquitectura de postmoderna, no? Tal vez en 1000 años es un poquito ambicioso si seguimos como vamos. Cuando yo les digo que estos son laberintos, es una realidad. Estoy dentro de la ciudad vieja y uno no sabe si meterse por allá o por allá. Y si uno baja muchas escaleras y comete un error, le toca volver a subir. Es todo un ejercicio. Y es que este lugar, en la década de los 80, era una de las ciudades más pobres de toda Italia, y si no de toda Europa. Aquí había desnutrición. Cuando vino el gobierno a mirar cómo vivía la gente de Matera, había familias que compartían 10, 15, 20 personas una sola habitación en esas casitas de roca que vemos en las imágenes. No había agua potable, no había sistema de alcantarillado, había niños con desnutrición. Inclusive los mismos italianos no conocían esta ciudad, y los pocos que la conocían hacían referencia a ella como el África de Italia, y era una vergüenza nacional. La tuvieron escondida por muchos años. Cuando los
arqueólogos vinieron y encontraron todos estos rastros, las cavernas que les voy a mostrar más adelante, donde vivía el hombre de la edad de piedra, empezó a recuperarse poco a poco. Inclusive hasta hace muy poco tiempo fue nominada la capital de la cultura europea en 2019 y de ahí para adelante todo empezó a cambiar. Pero miren más o menos para que nos llevemos una idea de cómo vivía la gente aquí, en una pobreza absoluta, metidos en la cima de una montaña de roca, alejados de toda civilización, sin accesos absolutamente a nada y con agua potable por fin, más o menos en la década de los 50. Y de ahí para atrás, los otros 30.000 años, yo no sé cómo habrán hecho para vivir aquí. Pero por eso es que es muy normal decir que hay familias que viven todavía en estas casas y que son herederos de los herederos de los herederos de la misma generación por más de 9.000 años. Y eso es completamente absurdo de imaginar. Pero así viven muchas personas aquí en esta ciudad. Es increíble. Vamos a tratar de llegar hasta esta roca porque hay dos historias muy interesantes. La ciudad empezó a ponerse de moda. Los artistas y la gente de la clase alta le puso el ojo. Esa ciudad tiene potencial y aquí empezó a venir todo el mundo. Las casas que antes no eran dignas de mostrar, que teníamos que esconder porque qué ir a la visita, qué vergüenza, escondan el mugre debajo del tapete. Ahora son casas trendy, son casas fashion, son casas que están de moda. Y viene la gente a poner hoteles, a poner restaurantes, a poner negocios. Inclusive se puso tan de moda esta ciudad que aquí han venido a filmar muchísimas películas. Qué loco pensar, donde antes hay una familia teniendo tantas dificultades, hoy uno paga 150, 200 euros la noche para dormir en la misma exacta habitación. Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Las vistas de esta ciudad es realmente muy alucinante. Así como sus ancestros, la ciudad está construida sobre la piedra. Abren hueco y hueco dentro de la piedra y le van dando forma a esa misma piedra. Y así construyendo de esta montaña hacia abajo. Vea por ejemplo esto. Esto es la chimenea de la casa que está abajo, porque esto sigue bajando por aquí por las escaleras. Entonces, vea, si nos damos cuenta donde está ahorita, esa chimenea, eso de ahí se ve mucho mejor, es la chimenea de esta casa de acá. Así que estamos caminando sobre el techo de otras casas mientras vamos bajando a lo más profundo. Miren esa locura de casitas. Esa es la entrada a otra casa, esa es la entrada pues a otra. Y pues ya hoy en día hay muchas que están restauradas, ¿no? Pero también hay otras que conservan todavía su sabor. Vea esta por ejemplo, vea esta casa. Esta casa parece que no hay nadie adentro. Vea, las ventanas tienen como una especie de reja medieval, por lo que se ve. Y pues obviamente está cerrada, ¿no? Tiene ahí un candado y toda la cosa, por dentro está desocupada. Y nada, me imagino que ya ni siquiera debe pertenecer a la familia original, debe ser de algún inversionista que seguro va a poner ahí un café o alguna cosa. Ya casi lo logramos, descifrar el laberinto para llegar ahí. Es una capilla importantísima y desde ahí se ve al otro lado el punto específico del por qué este lugar es tan importante. Toda esta parte donde estamos caminando aquí abajo se llama el Sassi de Matera. La ciudad se llama Matera y este es el Sassi. Sassi quiere decir piedra. Esto nos muestra demasiado bien pues cómo era la vida en ese entonces, cómo eran las casas y los accesos y las entradas tallados directamente de la piedra y pues después con la evolución lograron tallarla de diferentes maneras. Creo que lo logramos. Ahí está la capilla. Pero antes les voy a mostrar aquí un corredor. Si nos damos cuenta, aquí, en esta montaña que hace parte del Gran Cañón, se encuentran estas entradas a estas cavernas. Son como pequeñas puertas, pequeñas ventanas que entran a diferentes pasadizos. Así exactamente es como vivía el hombre de la edad de piedra. Entre la misma montaña, forjando sobre la misma piedra su vivienda, sus casas. Todo lo que necesitaban para hacer aquí una sociedad. Y los descendientes desde ese entonces, generación tras generación, aprendieron esas técnicas para formar con la misma montaña y la misma roca y las mismas técnicas la ciudad de Matera que vemos hoy en día aquí en la actualidad. La ciudad del Sassi de Matera. Después de la Edad de Piedra, pues imagínense cuántos momentos históricos de la humanidad. Nomás hablemos de la era medieval, que es de lo más reciente, pues comparando con los ancestros que vivían en esa montaña. Cuando llega también la religión, la gente de este pueblo, con la misma técnica, el mismo aprendizaje, forjaban directamente sobre la piedra sus catedrales, iglesias y templos. Miren nada más qué locura, este templo sobre la cima, construido directamente en la piedra, pues tallado sobre la misma roca. A pesar de ser una montaña de piedra, por lo que esta es una de las regiones más secas de Italia, aquí cuando llueve eso es un milagro, encontrar una roca de este tamaño completa era bastante complicado. Entonces aprovechaban estas grandes rocas para hacer ahí las grandes estructuras, no tener que construir las iglesias con la unión de varias rocas diferentes. Y esta iglesia es un ejemplo muy claro de eso. ¿No les parece muy loco pensar que gracias a la ingeniería del hombre de las cavernas,
existen hoy en día lugares como estos. Esto es simplemente la evolución de una técnica que tiene miles y miles y miles de años atrás. Hoy en día la ciudad de Matera es parte de la UNESCO, del Patrimonio de la Humanidad, por tener en sus montañas y en sus cañones alrededor de 1500 cuevas que fueron habitadas en la era paleolítica. Esta ciudad entonces, gracias a esas cuevas que tengo por detrás, es, después de Petra en Jordania, la ciudad más antigua del planeta, la ciudad en donde se sabe que vivió gente y que aún hoy en día continúa viviendo gente más antigua del planeta. Porque es que aquí desde esa época siempre ha vivido alguien. Y si tomamos a un habitante hoy en día de esta ciudad y le hacemos toda la trayectoria de su árbol genealógico, va a terminar siendo pariente de la persona que vivía en esas cavernas seguramente. Los creyentes de la iglesia venían por esta escalera subiendo de rodillas, porque así creían que les iban a perdonar sus pecados al entrar a la iglesia. Y cuando abrían la puerta, seguían entrando de rodillas, pero lamiendo el piso, como evidentemente una muestra de respeto hacia su Dios. Esa es una técnica que aprendimos los latinos y una herencia de la iglesia católica, ¿no? Porque allá en Colombia, en Bogotá, hay una iglesia sobre la punta de una montaña que se llama Monserrate. Y los más creyentes suben hasta la punta, desde bien abajo montaña, una montaña gigante. Y la suben de rodillas igualmente. Lea, aquí ya también lo hacían hace tanto tiempo. Y es por todas esas razones que esta se considera la ciudad más antigua de Italia, la ciudad más antigua de Europa y una de las ciudades más antiguas del planeta. A mí se me han dicho que este era el viejo continente, pero esto no es solo cosas medievales. Aquí en Europa, vea que también podemos ir hasta la era de los mamut. Miren ese templo que tengo atrás. Allá se ve que hay unas estructuras bien interesantes. Yo tengo ganas de ir para allá. Es que a pesar de que la tengan bonita y arregladita, sí se ven momentos de cómo vivía la gente acá, ¿no? Sí se ven como algunos rastros que nos dan una idea. Y pues esto, a ver si le ponemos luz, pero pues esto es como realmente vivir en una caverna, ¿no? Entre cuevas. Wow, es que miren esos paisajes que se ven. Es realmente brutal. Entonces la población de Matera subía y subía y subía. Las familias se reproducían y se multiplicaban, pero las casas no. Entonces en una casa donde vivían 5 o 10 personas, después de algunos años vivían 15, 20. Por no tener buenos sistemas de higiene, de alcantarillado, de agua, etc., estaban muy propensos a la malaria. Y aquí en Italia, en pleno siglo XX, la tasa de mortalidad de niños por malaria era del 40%, y con tanta ayuda por parte de la misma Unión Europea para volver un sitio UNESCO, pues ha mejorado bastante. Ahora es un atractivo turístico más que todo, ¿no? Mira, tiene pequeñas ventanitas para admirar el paisaje. Vamos a admirar el paisaje. Qué lindo paisaje. Cuevas que hoy en día las reestructuran, ponen una puertica y ¡boom! Hotel. Yo no sé si es que yo soy muy fácil de asombrar, pero una locura pensar, ¿no? Que hoy en día en serio la gente viene a hoteles de lujo donde antes había niños muriendo de malaria en la misma cueva, ¿no? Esa historia que les cuento fue en el 1920, 1930, eso no es hace tanto tiempo. Vivían las familias con los niños y como no tenían sistema de alcantarillado, vivían todos entre todos con las heces fecales de todos mezclados con todos, con animales, con vacas, con perros, con gatos. Realmente una vaina completamente difícil de creer, ¿no? En un continente y en un país como este, ¿no? Pero pues así es una realidad. Todo eso se los digo nomás para que se den cuenta que realidades como esas se encuentran en todos los países, solo que hay unos que son mejores que otros en el marketing para el turismo, pero esas realidades se encuentran en todo lado. No van a creer que eso es solo problema del país donde usted vive. Aquí comienza la aventura. Vamos a ver si por este camino logro encontrar una manera. Tengo ganas de pasar por encima de ese río, subir esa montaña y entrar a las cavernas a ver cómo son por dentro. Vamos a ver si lo logro. Espero que mis expectativas no estén muy altas. Lo que sí está alta es la montaña. Vamos a darle. Esto no pinta nada bien. Yo no sé ni dónde me estoy metiendo, pero por allá, creo que por allá es donde hay cavernas. Bueno, vamos a ver. Esta bajada está como un poquito peligrosa. Investigaciones Planeta Juan. Contra viento, frío y marea. Contra caídas y raspones entre las piedras. Momento de la verdad. Ahí está el riachuelo. Es un río pequeño, menos mal. Menos mal no es ni el Magdalena ni el Amazonas. Pero vamos a ver
Toca atravesarlo para llegar a las cavernas. Hijo de madre. La gente normal atraviesa puentes que están diseñados para llegar al destino. No en este canal. Aquí saltamos ríos entre piedras. La verdad sí había visto el puente, pero me parece como aburrido. Pero bueno, aquí vamos. Montaña arriba. Vamos a encontrar esas cuevas. Vean cómo debajo de la misma ciudad también hay muchísimas cuevas. Si ven todos estos agujeros, son cuevas donde ha vivido gente, han vivido familias. De haber sabido que había unas tan cerca, no hubiera subido toda esta loma. Uf. No, Dios mío. Eso está. Por lo menos la vista motiva. Ahí hay unas cuevas. Acá hay un pequeño trayecto en el vacío. Esta es la parte no turística, porque la turística voltea para allá. Pero me da curiosidad saber esas cuevas, ¿por qué tan grandes? Ay, juepucha. Un poquito difícil porque el caminito está muy delgado y un poquito resbaloso, pero ahí vamos. Wow. Aquí llegamos a unas primeras estructuras en piedra. Parecen colmenas de abeja, ¿no? Estamos realmente en el borde de una caída libre. No, pues qué risa. La idea es la siguiente. Como esto es de aquí a acá, hay unos 2,5 metros y de allá también es bien heavy. Voy a tratar de poner un pie aquí, otro aquí y subir para entrar a la cueva. Entonces vamos a ver si lo logro. Voy a ponerme la cámara en el cuello porque si no, ¿cómo hacemos? Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos lográndolo, vamos logrando. Ya estamos aquí en la cima de la cueva. Y bueno, estamos ya dentro de la cueva. Esta es la cueva. Vamos a ver si por aquí no me resbalo. Ya, básicamente esta es la cueva, muchachos. Esta es la cueva. Estamos dentro del hogar de una persona que vivió aquí hace miles de años. Hace 30,000 años. Había gente que se subía hasta aquí para pasar la noche ahí, o ahí, o ahí, dentro de estas cuevas para estar escondidos y que no viniera ningún animal salvaje a comérselos. En esa época la vaina era dura. Eso es, muchachos. Esa es la ciudad de Matera y la historia paleolítica de la humanidad italiana. Es muy bonito, muy bonito. Aquí encontramos esta mini cueva. Ahí cabe perfectamente una persona o dos, inclusive 3, en este pedazo de hogar, ¿no? Ahí me imagino yo que el hombre de las cavernas, el hombre de la edad de piedra, pues se metía ahí a pasar la noche y se sentía seguro. Y bueno, amigos, con el Sassi di Matera de fondo me les despido. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo el día de hoy, que hayan conocido un lugar que tal vez no conocían, que se hayan entretenido, y si es así, yo de aquí me voy contento. No se pierdan los próximos videos de esta saga de Italia, y nos vemos en el próximo desde una ciudad también muy interesante. No, y las ciudades que vienen y los lugares que vienen de este país. No se pueden perder esta saga. Estoy perdido. ¿Por dónde es la salida? ¡Saludes a la nona! El puente está por allá. ¿Yo en dónde me metí? Io no parlo italiano, ma io capisco. Andiamo a mangiare la pizza, mio amore. Buongiorno alla nona. Arrivederci.